Maze Runner, correr o morir. Capítulo 33. Salieron por la puerta del oeste hacia la sección 8 y marcharon a lo largo de varios pasillos. Thomas siempre se mantenía al lado de Minho, mientras él doblaba hacia la izquierda y hacia la derecha sin pensar en lo que estaba haciendo y sin dejar de correr. La luz de la mañana tenía un brillo tan nítido que hacía que todo luciera radiante y fresco. La hiedra, las paredes agrietadas, los bloques de piedra del piso. Aunque todavía faltaban varias horas para el mediodía, cuando el sol alcanza el punto más alto, había mucha luminosidad. Trataba de mantener el ritmo de su compañero, pero a cada momento tenía que acelerar el paso para ponerse a la par. Por fin llegaron a un muro largo que se dirigía hacia el norte, con un corte rectangular, que parecía una entrada sin puerta. Minho lo atravesó sin detenerse. Esto lleva de la sección 8, que es la casilla del medio de la izquierda, a la 1, que es la de arriba a la izquierda. Como ya te dije, este pasaje está siempre en el mismo lugar, pero la ruta puede resultar un poquito diferente porque las paredes se mueven. Thomas lo siguió, impresionado por lo fuerte que se había vuelto su respiración. Supuso que sería por los nervios y que ya se le pasaría. Anduvieron por un extenso pasadizo que torcía hacia la derecha, dejando atrás varias curvas que se dirigían a la izquierda. Cuando llegaron al extremo del pasillo, Minho disminuyó mucho la velocidad y se estiró hacia atrás para sacar un bloc y un lápiz de un bolsillo lateral de la mochila. Apuntó algo y luego lo guardó, sin frenar del todo. Thomas se preguntó qué habría escrito, pero recibió la respuesta antes de interrogarlo. Yo confío, más que nada en mi memoria, jadeó el encargado, hablando con gran esfuerzo. Pero más o menos después del quinto giro, anoto algo que me ayudará más adelante. La mayoría tiene que ver con el día anterior y las diferencias con lo que ocurre ahora. Luego puedo utilizar el mapa de ayer para hacer el de hoy. Pan comido, amigo. Corrieron un rato más hasta que llegaron a una intersección. Tenían 3 opciones posibles, pero Minho tomó hacia la derecha sin vacilar. Al hacerlo, extrajo uno de sus cuchillos y, sin perder el ritmo, cortó un gran trozo de enredadera de la pared. Lo tiró al suelo detrás de él y continuó su carrera. ¿Migas de pan?, preguntó Thomas, recordando el antiguo cuento infantil. Esos extraños relámpagos de su pasado ya casi no lo asombraban. Exacto. Yo soy Hansel y tú eres Gretel. Y así continuaron, siguiendo el rumbo del laberinto, unas veces doblando a la derecha, otras a la izquierda. Después de cada recodo, cortaba y arrojaba una rama de hiedra de 1 metro de largo. Thomas no podía evitar sentirse impresionado. Minho ni siquiera tenía que disminuir el paso al hacerlo. Muy bien, dijo, respirando con más dificultad. Tu turno. ¿Qué?, exclamó Thomas, que había supuesto que el primer día no haría más que correr y mirar. Corta la hiedra ahora. Tienes que acostumbrarte a hacerlo sin detenerte. Las recogemos al regresar o las pateamos a un costado. Estaba feliz de tener algo que hacer, aunque le llevó un tiempo dominar la tarea. Las primeras veces tuvo que acelerar tras cortar la rama para no quedar atrás, y en una ocasión se cortó el dedo. Pero al 10º intento, lo hacía prácticamente igual que su maestro. Después de haber andado durante un rato largo, Thomas no tenía idea de cuánto llevaban ya en el laberinto, pero supuso que habían recorrido unos 5 kilómetros. Minho redujo el paso hasta detenerse. Hora de descanso, dijo, mientras se descolgaba la mochila y sacaba agua y una manzana. No necesitó que se lo dijeran 2 veces. Se tragó el agua, deleitándose con la frescura que descendía por su garganta. Espera, cabeza de pescado, gritó Minho. Guarda un poco para más tarde. Dejó de beber, tomó una gran bocanada de aire y eructó. Le dio un mordisco a la manzana, sintiéndose sorprendentemente renovado. Sus pensamientos volvieron al día en que Minho y Albi se habían ido a ver al penitente muerto, cuando todo se había ido al Plopus. Nunca me contaste lo que realmente le pasó a Albi ese día, porque estaba tan mal. Es obvio que el penitente se despertó, pero ¿qué sucedió? Minho ya se había puesto la mochila. Estaba listo para continuar. En realidad, ese garlopo no estaba muerto. Albi lo tocó con el pie como un idiota, y ese monstruo maldito volvió a la vida de golpe con las púas desplegadas y rodó con todo su gordo cuerpo encima de él. Sin embargo, le pasaba algo raro, porque no atacó de manera normal. Más bien parecía que estaba tratando de irse de allí, y el pobre Albi se interpuso en su camino. ¿Así que él huyó de ustedes? Por lo que había visto apenas unas noches atrás, le resultaba imposible imaginarse una cosa semejante. Minho puso cara de duda. Sí, supongo, quizás necesitaba recargar energía o algo así. No lo sé.
¿Qué problema podrá haber tenido? ¿Viste alguna herida? No sabía qué respuesta andaba buscando, pero estaba seguro de que allí debía existir alguna clave o tal vez una lección que aprender. Minho reflexionó un minuto. No. Ese garlopo parecía muerto, como si fuera una estatua de cera. Y luego, ¡boom!, resucitó. La mente de Thomas trabajaba con frenesí, intentando llegar a alguna conclusión. El problema era que no tenía idea de por dónde empezar ni qué dirección tomar. Me pregunto a dónde fue. Al lugar de siempre, supongo, murmuró, como hablando para sí. ¿Nunca pensaron en seguirlos y ver hacia dónde se dirigían? Güey, realmente tienes delirios suicidas, ¿no es cierto? Vamos, tenemos que continuar, contestó, después giró y empezó a correr. Mientras andaba tras él, trató de comprender qué era lo que daba vueltas en su cabeza. Tenía que ver con eso de que el penitente estaba muerto y luego había vuelto a la vida. También quería saber a dónde habría ido una vez que resucitó. Frustrado, puso todos sus pensamientos a un lado y apuró el paso para alcanzar a su compañero. Corrió detrás de Minho durante 2 horas, intercaladas con algunos breves recreos, que se acortaban cada vez más. A pesar de estar en buena forma, ya se sentía adolorido. Finalmente, el encargado se detuvo y se quitó nuevamente la mochila. Ambos se sentaron en el piso, reclinados contra el colchón de enredadera, y comenzaron a comer, sin hablar mucho. Thomas disfrutó cada bocado del sándwich y de las verduras, masticando lo más lentamente posible. Se tomó su tiempo, porque sabía que Minho lo haría levantarse y continuar apenas terminara la comida. ¿Encontraste algo diferente hoy?, inquirió con curiosidad. Minho se estiró y golpeó la mochila, donde estaban sus anotaciones. Solo los movimientos usuales de los muros. Nada para que te pongas a saltar de alegría. Tomó un sorbo largo de agua mientras observaba la parte superior de la pared cubierta de hiedra que tenían enfrente. Un resplandor rojo y plateado llamó su atención, algo que ya le había ocurrido varias veces ese mismo día. ¿Qué es lo que pasa con esos escarabajos?, preguntó. Parecían estar por todos lados. Luego recordó lo que había visto en el laberinto. Habían sucedido tantas cosas desde entonces que no había tenido oportunidad de mencionarlo. ¿Y por qué llevan la palabra cruel escrita en el tórax? Nunca pude atrapar a uno, respondió, al tiempo que terminaba su comida y guardaba el recipiente. Y no sabemos qué quiere decir esa palabra, probablemente solo sea algo para asustarnos. Pero tienen que ser espías. Para ellos. Seguro. Pero, ¿y quiénes son ellos?, agregó, esperando más respuestas. Odiaba a la gente que estaba detrás del laberinto. ¿Tienen alguna idea? No sabemos nada sobre esos estúpidos creadores, repuso con la cara enrojecida, mientras apretaba sus manos como si estuviera estrangulando a alguien. Me muero por romperles. Pero antes de que terminara la frase, Thomas ya se encontraba de pie, al otro lado del pasillo. ¿Qué es eso?, lo interrumpió, dirigiéndose hacia una débil luz grisácea que acababa de distinguir detrás de la enredadera, a la altura de la cabeza. Ah, sí, eso, dijo Minho con tono de indiferencia. Se acercó, corrió la cortina de hiedra y se quedó mirando fijamente el cuadrado de metal remachado a la piedra, que tenía varias palabras estampadas encima en grandes letras mayúsculas. Estiró la mano y pasó los dedos sobre ellas, como si no pudiera creer lo que veía. Catástrofe y ruina universal. Experimento letal. Leyó las palabras en voz alta y luego se dio vuelta. ¿Qué es esto?, sintió un escalofrío. Eso tenía que estar relacionado con los creadores. No lo sé, Zank. Están por todos lados, como unas malditas etiquetas del hermoso laberinto que ellos construyeron. Hace mucho tiempo que dejé de prestarles atención. Volvió a mirar el cartel, tratando de reprimir la sensación de fatalidad que se había despertado dentro de él. Nada de lo que dice aquí suena demasiado bien. Catástrofe. Letal. Experimento. Qué bonito. Sí, muy bonito, nuevito. Ya vámonos. Muy a su pesar, soltó las lianas y se colgó la mochila sobre los hombros. Prosiguió su camino, con esas 6 palabras taladrándole el cerebro. 1 hora después de la comida, Minho se detuvo al final de un largo pasadizo. Era recto, de sólidas paredes, sin ningún pasillo que se desprendiera de él. Es el último callejón sin salida, le dijo. Hora de regresar. Thomas respiró hondo e intentó no pensar que apenas había pasado la mitad del día. ¿Algo nuevo? Solo los cambios normales en el camino que nos trajo hasta aquí. Ya pasó media jornada, contestó, echando un vistazo a su reloj sin demostrar ninguna emoción.
Tenemos que regresar, ordenó, y sin esperar una respuesta, salió disparado en la dirección en la que habían venido. Thomas lo siguió, desilusionado por no haber tenido tiempo de examinar los muros y explorar un poco. A los pocos segundos, corrían al mismo ritmo. Pero, olvídalo, hermano. Recuerda lo que dije antes, no podemos arriesgarnos. Además, piénsalo un poco. ¿Realmente crees que existe una salida en algún lugar? ¿Una puerta secreta o algo así? No lo sé, tal vez. ¿Por qué me lo preguntas de esa manera? Minho sacudió la cabeza y lanzó un escupitajo asqueroso hacia su izquierda. Porque no existe. Es solo más de lo mismo. Una pared tras otra. Siempre igual. ¿Cómo lo sabes? Volvió a insistir. Aunque comprendía la terrible verdad que se escondía en las palabras de Minho. Porque unas personas que están dispuestas a hacernos perseguir por penitentes, no nos van a facilitar una salida así nomás. Thomas quedó perplejo. Entonces, ¿para qué nos molestamos en venir aquí? ¿Nos molestamos? Porque está aquí. Tiene que haber una razón. Pero si piensas que vamos a encontrar una hermosa verja que nos lleve a la ciudad de la alegría, es que has estado fumando plopus de vaca. Miró fijo hacia adelante con tanta desesperación que casi se detiene por completo. Esto es una mierda. Es lo más inteligente que has dicho hasta ahora, nuevito. Minho lanzó una gran bocanada de aire y continuó la carrera, y Thomas hizo la única cosa que se le ocurrió, seguirlo. El resto del día fue nada más que una sucesión de imágenes confusas por el agotamiento. Volvieron al área, fueron a la sala de mapas, trazaron la ruta del laberinto de esa jornada y la compararon con la del día anterior. Se cerraron las puertas y llegó la cena. Chuck intentó hablarle varias veces, pero Thomas estaba tan cansado que todo lo que atinó a hacer fue sacudir la cabeza, escuchando solo la mitad de lo que le decía. Antes de que las luces del crepúsculo se transformaran en oscuridad, ya se encontraba en su nuevo lugar favorito en el rincón del bosque, acurrucado contra la yedra, preguntándose si podría volver a correr alguna vez. No estaba seguro de continuar al día siguiente, en especial ahora que parecía carecer totalmente de sentido. Después del primer día, ser corredor había perdido por completo el atractivo. Cada gota de aquella noble valentía que había sentido, la decisión de cambiar las cosas, la promesa que se había hecho a sí mismo de reunir a Chuck con su familia, todo se desvaneció en una gran nube de cansancio y desesperanza. Estaba a punto de dormirse cuando escuchó algo dentro de su cabeza. Era una hermosa voz femenina que parecía venir de una diosa de cuento de hadas atrapada en su cerebro. A la mañana siguiente, ante el comienzo del descontrol general, él se preguntaría si la voz había sido real o parte de un sueño. Pero la había escuchado de todas maneras, y recordaba cada palabra. Tom, acabo de activar el final. Capítulo 34. Cuando Thomas abrió los ojos, la luz era débil, como sin vida. Lo primero que se le ocurrió era que debía haberse despertado más temprano de lo acostumbrado y que faltaba todavía una hora para el amanecer. Pero luego escuchó gritos y miró hacia arriba, a través del toldo tupido de ramas y hojas. En vez de la pálida luz natural de todas las mañanas, se encontró con un cielo que parecía una losa de color gris opaco. Se levantó de un salto, se apoyó en la pared para estabilizarse y estiró el cuello para contemplar las alturas. No había azul, ni negro, ni estrellas, ni el abanico púrpura del sol asomándose. Todo el cielo estaba gris. Sin color. Muerto. Echó un vistazo a su reloj. Ya había pasado una hora de su horario obligatorio para levantarse. El brillo del sol debería haberlo despertado. Siempre le había resultado muy fácil hacerlo desde su llegada al área. Pero ese día no. Volvió a mirar hacia lo alto, como esperando que hubiera vuelto todo a la normalidad. Pero seguía gris. Ni nublado, ni neblinoso, ni la luz de los primeros minutos del alba. Solo gris. El sol había desaparecido. Encontró a la mayoría de los habitantes cerca de la entrada de la caja, señalando hacia el cielo muerto y hablando todos a la vez. Si confiaba en la hora, el desayuno ya debería de haberse servido y todos tendrían que estar trabajando. Pero había algo relacionado con la desaparición del centro del sistema solar que tendía a trastocar los horarios normales. En verdad, mientras observaba la conmoción, no se sintió ni remotamente asustado como sus instintos le indicaban que debía estar. Y comprobó con asombro que la mayoría de los chicos parecían pollitos perdidos lejos del gallinero. Todo era, de hecho, ridículo. Obviamente, el sol no se había esfumado, eso resultaba imposible. Aunque no había rastros de la bola de fuego, y las sombras inclinadas de la mañana estaban ausentes,
tanto él como el resto de los habitantes eran lo suficientemente racionales e inteligentes como para no llegar a semejante conclusión. No, tenía que existir una explicación científica aceptable para lo que estaba presenciando. De cualquier modo, claramente el hecho de que ya no pudieran ver el sol significaba que, en realidad, nunca lo habían visto. No podía desaparecer así como así. El cielo bajo el cual vivían tenía que haber sido, y todavía lo era, fabricado. Artificial. En otras palabras, aquello que había brillado arriba de ellos durante 2 años, proporcionándoles calor y vida, no era el sol de verdad. Se trataba de algo falso. Todo ese lugar era falso. No entendía qué quería decir eso ni cómo había sucedido, pero sabía que era verdad, resultaba la única explicación que su mente racional podía aceptar. Y, a juzgar por la reacción de los demás habitantes, ninguno de ellos había reflexionado sobre el tema hasta ese momento. Cuando se encontraba en medio de esas especulaciones, apareció Chuck con tal expresión de miedo pintada en el rostro que le oprimió el corazón. ¿Qué crees que ocurrió?, preguntó el chico con voz temblorosa y los ojos clavados en el cielo, lo cual le hizo pensar que debía de tener un tremendo dolor de cuello. Da la impresión de ser un enorme techo gris, tan cercano que casi podrías tocarlo con la mano. Siguió la mirada de su amigo. Sí, te hace pensar sobre este lugar, murmuró Thomas, absorto. Por segunda vez en 24 horas, Chuck había dado en el clavo. El cielo realmente parecía un techo, como si fuera el cielo raso de una sala gigantesca. Quizás haya algo roto. Digo, tal vez vuelva a componerse. Chuck finalmente dejó de contemplar asombrado hacia arriba e hizo contacto visual con él. ¿Roto? ¿De qué estás hablando? Antes de que pudiera contestar, lo invadió el recuerdo tenue de la noche anterior, previo a dormirse. Las palabras de Teresa dentro de su mente: acabo de activar el final. No podía ser una coincidencia. Sintió náuseas. Cualquiera fuera la explicación, aquello que había en el cielo, fuera el sol real o no, ya no estaba más. Y eso no podía ser algo bueno. ¿Thomas?, preguntó Chuck, dándole una palmada ligera en el brazo. ¿Sí?, contestó, con la mente confusa. ¿Qué quieres decir con roto?, repitió. Sintió que necesitaba tiempo para pensar sobre todo lo ocurrido. No lo sé. Es que hay cosas en este sitio que es obvio que no comprendemos. No se puede borrar el sol del espacio así nomás. Además, por débil que sea, todavía hay luz suficiente para ver. ¿De dónde vendrá? Los ojos de Chuck se abrieron de golpe, como si el secreto más profundo y oscuro del universo le acabara de ser revelado. Es cierto, ¿de dónde vendrá? ¿Qué está sucediendo, amigo? Estiró la mano y apretó el hombro del chico. Se sentía incómodo. No tengo idea, Chuck. Pero estoy seguro de que Albi y Newt encontrarán una explicación. ¿Thomas?, gritó Minho, acercándose hacia ellos. Se acabó tu recreo con Chucky. Tenemos que irnos, ya es tarde. Estaba atónito. Había creído que ese cielo raro arrojaría todos los planes normales por la ventana. ¿Van a ir allá afuera a pesar de todo?, exclamó Chuck, claramente sorprendido a su vez. Estaba contento de que el chico hubiera hecho la pregunta por él. Por supuesto, Larcho. ¿No tienes nada que limpiar?, contestó, y desvió la mirada hacia Thomas. Esto nos da más razones para salir al laberinto. Si el sol se fue realmente, en poco tiempo las plantas y los animales se morirán. Creo que el nivel de desesperación acaba de elevarse un poco. La última afirmación lo golpeó con fuerza. A pesar de todas sus ideas, las sugerencias que le había lanzado a Minho, él no estaba dispuesto a cambiar la forma en que había funcionado todo en los últimos 2 años. Cuando se dio cuenta de lo que estaba diciendo el corredor, lo invadió una mezcla de entusiasmo y terror. ¿Quieres decir que vamos a quedarnos a pasar la noche para examinar más de cerca los muros? Todavía no. Pero puede ser que lo hagamos pronto, respondió mirando al cielo. ¡Qué manera de despertarnos, campeón! Vámonos ya. Thomas desayunó rapidísimo y preparó sus cosas sin abrir la boca. Estaba muy ensimismado como para participar de cualquier conversación, pensando en el cielo gris y en lo que Teresa, al menos él creía que había sido ella, le había comunicado en su cabeza. ¿Qué habría querido decir con el final? No podía evitar la sensación de que debía decírselo a alguien. A todos. Pero no sabía qué significaba y no quería que los demás se enteraran de que tenía la voz de una chica dentro de su mente. Pensarían que sufría alucinaciones y quizás lo encerrarían. Para siempre. Después de mucho deliberar, decidió mantener la boca cerrada y se marchó con Minho en su segundo día de entrenamiento, bajo un cielo triste y descolorido.
Divisaron un penitente antes de llegar a la puerta que conducía de la sección 8 a la sección 1. Minho iba un poco más adelante que Thomas. Acababa de doblar una esquina hacia la derecha, cuando se detuvo de golpe y casi da un patinazo. Saltó hacia atrás y sujetó a Thomas de la camisa, empujándolo contra la pared. SHH, susurró. Hay un maldito penitente a la vuelta. Aunque su corazón ya venía latiendo duro y parejo, con esa noticia se aceleró más. Minho se llevó el dedo a los labios. Soltó la camisa de Thomas, retrocedió un paso y luego se arrastró hasta el rincón detrás del cual había visto al penitente. Se inclinó hacia adelante muy despacio para espiar. Thomas quería gritarle que tuviera cuidado. La cabeza de Minho se sacudió bruscamente hacia atrás y giró para mirarlo. Su voz era todavía un murmullo. Está sentado allí. Me recuerda al que nosotros vimos, que parecía muerto. ¿Qué hacemos? Preguntó lo más bajo que pudo, tratando de ignorar el pánico que crecía en su interior. ¿Viene hacia nosotros? No, idiota. Te dije que estaba sentado. ¿Y entonces? Levantó las manos con frustración. ¿Qué hacemos? Estar tan cerca de un penitente parecía en verdad una pésima idea. Minho hizo una pausa para pensar. Tenemos que ir en esa dirección para llegar a nuestro objetivo. Veamos qué pasa. Si nos sigue, volvemos corriendo al área, explicó y echó otro vistazo. Luego miró rápidamente sobre su hombro. Mierda. Ya no está. Vámonos. Gritó, y sin esperar respuesta ni ver la expresión de espanto de su compañero, salió volando hacia el lugar en donde había visto a la bestia. Thomas corrió detrás de Minho por el largo pasadizo. Antes de cada recodo, disminuían la velocidad para que el encargado mirara primero lo que había más adelante. Todas las veces, le susurraba que acababa de ver la parte trasera del monstruo desaparecer tras la esquina siguiente. Continuaron así durante 10 minutos hasta que llegaron al pasillo que terminaba en el acantilado. Más allá de eso solo se veía el cielo sin vida. El penitente se dirigía hacia allí. Minho se detuvo tan violentamente que Thomas casi lo atropella. A continuación, observaron horrorizados cómo la criatura clavaba sus púas en el piso, rodaba hasta el borde del acantilado y luego se arrojaba hacia el abismo gris. El penitente desapareció de la vista como una sombra tragada por el vacío. Capítulo 35. Esto lo aclara todo, dijo Minho. Thomas se encontraba de pie al lado de él, al borde del acantilado, contemplando esa vasta extensión grisácea que se desplegaba delante de ellos. No había ningún indicio, ni rastro, ni señal de nada a la izquierda, a la derecha, hacia arriba, hacia abajo o hacia adelante hasta donde alcanzaba la vista. Solo un muro blanco. ¿Qué cosa? Preguntó. Ya es la tercera vez que vemos lo mismo. Algo pasa. Sí, murmuró Thomas. Entendió lo que Minho quería decir, pero prefirió esperar su explicación. Primero, el penitente muerto que yo encontré. Corrió en esta dirección y nunca lo vimos regresar o adentrarse en el laberinto. Luego, esos cabrones a los que engañamos para que cayeran por el precipicio. ¿Habrá sido así? Dijo Thomas. Quizás no existió tal engaño. Minho lo miró con expresión reflexiva. Bueno, de cualquier modo, después viene este, comentó, señalando el abismo. Ya no quedan muchas dudas, no sabemos cómo, pero los penitentes pueden salir del laberinto de esta forma. Parece magia, pero también lo es que el sol desaparezca. Si ellos pueden, nosotros también, intervino Thomas, continuando con el mismo razonamiento. La emoción le recorrió el cuerpo. Minho se rió. Otra vez con tus instintos suicidas. ¿Quieres salir con los penitentes? No sé, ir con ellos a comer una hamburguesa, tal vez. Sintió que sus ilusiones se derrumbaban. ¿Tienes alguna idea mejor? Una cosa por vez, Nuevito. Juntemos unas rocas y examinemos la zona. Tiene que haber alguna salida secreta. Hurgaron por todos los rincones del laberinto, levantando cuanta piedra suelta encontraron. También consiguieron varias al escarbar las grietas de las paredes. Una vez que recolectaron una buena cantidad, las transportaron hasta el borde del barranco y se sentaron, con los pies colgando. Minho sacó papel y lápiz, y los ubicó en el piso junto a él. Muy bien, tenemos que hacer unas buenas anotaciones. Y también memorizar todo en esa cabeza de garlopo que tienes. Si existe algún tipo de ilusión óptica que esconda una salida de este lugar, no quiero ser el que meta la pata cuando el primer larcho trate de saltar por ella. Ese larcho debería ser el encargado de los corredores, bromeó Thomas, tratando de esconder el miedo detrás del humor.
Estar tan cerca de un lugar de donde podrían salir los penitentes en cualquier momento lo estaba poniendo muy nervioso. Vas a necesitar una linda cuerda de la cual agarrarte. Minho tomó una piedra de la pila. Sí. Bueno, arrojemos por turnos para un lado y para el otro. Si existe alguna salida mágica, con suerte también funcionará con rocas. Thomas comenzó, apuntando con cuidado hacia la izquierda de donde se encontraban, justo enfrente del sitio donde la pared izquierda del pasillo que llevaba al acantilado se unía con el borde. La piedra fue cayendo hasta desaparecer en el vacío gris. Luego le tocó el turno a Minho. Lanzó una roca unos 30 centímetros más lejos que la anterior. Siguió Thomas, 30 centímetros hacia adelante. Todos los proyectiles se hundían en las profundidades. Continuaron así hasta que completaron una fila que llegaba hasta unos 4 metros del acantilado, y entonces movieron su objetivo unos 30 centímetros hacia la derecha y comenzaron a volver hacia el laberinto. Todas las piedras caían. Lanzaron tantas como para cubrir toda la mitad izquierda de la zona que estaba delante de ellos, abarcando la distancia que cualquier persona, o cosa, podría llegar a saltar. El desaliento de Thomas aumentaba con cada tiro y no dejaba de recriminarse que había sido una idea estúpida. Entonces Minho tomó impulso. La piedra salió volando y esa vez sí desapareció. Fue la cosa más extraña y difícil de creer que Thomas hubiera presenciado en su vida. Minho había lanzado un trozo grande de roca, un pedazo que había salido de una de las grietas del muro. Thomas había observado con total concentración cada uno de los proyectiles. Este dejó la mano de Minho, voló hacia adelante casi en el centro mismo de la línea del acantilado y comenzó a descender hacia el suelo oculto más abajo. Pero luego se esfumó como si hubiera caído a través de una masa de niebla. En un momento estaba allí, cayendo. Y al otro, no estaba más. Thomas se quedó mudo. Nosotros ya hemos arrojado cosas desde el barranco, dijo Minho. ¿Cómo se nos pudo pasar eso? Yo nunca vi nada que desapareciera. Jamás. Hazlo de nuevo, tal vez parpadeamos o algo así. Lanzó una piedra al mismo lugar y otra vez se desvaneció en el aire. Es posible que las otras veces no miraras atentamente, dijo Thomas. Lo que quiero decir es que como debería ser algo imposible. A veces uno no presta mucha atención a aquello que no cree que pueda suceder. Agotaron el resto de las rocas, apuntando al lugar original y cubriendo todo el espacio que lo rodeaba. Para sorpresa de Thomas, el sitio por donde se esfumaban las piedras no podía medir mucho más de 1 metro cuadrado. No es raro que no lo hayamos visto antes, dijo Minho, anotando frenéticamente detalles y dimensiones, y hasta dibujando un diagrama. Es bastante pequeño. Los penitentes deben pasar muy justos por allí, comentó Thomas, con los ojos clavados en el área donde flotaba el cuadrado invisible, tratando de grabar en su mente la distancia y la ubicación exactas. Y cuando salen de allí, deben de hacer equilibrio en el costado del agujero y saltar al vacío hasta el borde del acantilado. No es muy lejos. Yo creo que podría atravesarlo de un salto. Si es fácil para ellos. Minho terminó de dibujar y levantó los ojos hacia el sitio específico. ¿Cómo puede ser esto factible, güey? ¿Qué es lo que tenemos delante? Como tú dijiste, no es magia. Debe ser algo parecido a lo que ocurrió con nuestro cielo. Alguna especie de ilusión óptica o quizás un holograma, que esconde una entrada. Este lugar es un desastre. Tuvo que reconocer en su interior que también le resultaba alucinante. Ansiaba saber qué tipo de tecnología se ocultaba detrás de todo eso. Tienes razón, es un completo desastre. Vámonos, repuso el encargado. Se levantó con un gruñido y se puso la mochila. Mejor aprovechemos el tiempo para recorrer un rato más el laberinto. Con nuestro nuevo decorado, tal vez hayan ocurrido más cosas extrañas a nuestro regreso. Hablaremos esta noche con Newt y Alby sobre todo esto. No sé en qué puede ayudar, pero al menos ahora sí sabemos a dónde van esos penitentes garlopos. Y probablemente también de dónde vienen, agregó Thomas, echándole una última mirada a la entrada secreta. La fosa de los penitentes. Sí, es un nombre tan bueno como cualquier otro. Larguémonos de aquí. Thomas se quedó sentado observando, esperaba que Minho tomara la iniciativa. Pasaron varios minutos en silencio, debía de estar tan fascinado como él. Finalmente, sin decir una palabra, Minho se dio vuelta para marcharse. Y Thomas lo siguió de mala gana hacia el laberinto gris. Todo lo que encontraron antes de regresar no fue más que paredes de piedra y enredadera. Thomas se encargó de cortar las ramas y tomar notas. Le resultó difícil descubrir los cambios ocurridos desde el día anterior, pero Minho le señaló, sin pensarlo siquiera,
los lugares donde los muros se habían movido. Cuando llegaron al último callejón sin salida, Thomas sintió un impulso casi incontrolable de quedarse a pasar la noche para ver qué ocurría. Minho pareció notarlo y le apretó el hombro. Todavía no, güey. Ten paciencia. Entonces iniciaron la vuelta. Un ánimo sombrío se había instalado sobre el área, algo nada raro teniendo en cuenta que todo era gris. La luz pálida era la misma desde que se habían despertado esa mañana, y Thomas se preguntó si algo cambiaría cuando llegara el atardecer. En cuanto atravesaron la puerta del oeste, Minho se encaminó directamente a la sala de mapas. A Thomas le pareció extraño, pensó que era lo último que debían hacer. ¿No te mueres de ganas de ir a contarles a Albie y a Newt acerca de la fosa de los penitentes? Hey, nosotros todavía somos corredores. Y tenemos un trabajo que hacer, contestó, y esbozó una leve sonrisa. Pero sí, lo haremos rápido, así podremos hablar con ellos cuanto antes. Cuando entraron a la sala, ya había otros corredores pululando, enfrascados en sus mapas. Nadie abrió la boca, como si todas las especulaciones acerca del nuevo cielo ya se hubieran agotado. El desaliento que reinaba allí adentro era palpable, pero Thomas no se sintió afectado. Aunque sabía que también debería estar exhausto, tenía demasiada emoción encima como para reparar en ello. Estaba desesperado por ver las reacciones de Albie y de Newt ante las noticias del acantilado. Se sentó a la mesa y dibujó el mapa del día basándose en su memoria y en las anotaciones. Minho le daba indicaciones por encima del hombro. Creo que el corte en ese pasillo estaba más adelante. Cuidado con las proporciones, Sank, haz líneas más rectas. Era muy molesto, pero de gran ayuda y, 15 minutos más tarde, examinó el producto terminado. El orgullo lo inundó. El plano era tan bueno como cualquiera de los que había visto. No está mal, dijo Minho. Para ser un novato. Se puso de pie y fue hasta el baúl de la sección 1 y lo abrió. Thomas sacó el mapa del día anterior y lo puso al lado del que acababa de dibujar. ¿Qué estoy buscando? Preguntó. Patrones, pautas que se repitan en forma sistemática. Pero no te va a ser muy útil comparar solamente 2 días, tienes que estudiar los planos de varias semanas. Yo sé que ahí hay algo importante que nos va a ayudar, pero todavía no he podido descubrir qué. Ya te dije que esto era una mierda. Volvió a sentir la misma curiosidad que la primera vez que había entrado en ese recinto. Los muros del laberinto que se movían. Los modelos que se repetían. Todas esas líneas rectas, ¿acaso insinuaban la existencia de un tipo de mapa completamente distinto? ¿Indicaban algo? Tenía una sensación muy fuerte de que estaba pasando por alto alguna clave o tal vez una pista. Minho le dio una palmada en el hombro. Después de cenar, puedes regresar y devanarte los sesos examinando esto, una vez que hablemos con Newt y Albie. Vámonos. Thomas guardó los papeles en el arcón, irritado ante la sensación de inquietud que se había instalado en todo su cuerpo. Paredes que se movían, líneas rectas, patrones. Tenía que existir una respuesta. Muy bien. Vamos. En cuanto dieron un paso fuera de la sala de mapas y la pesada puerta se cerró de un golpe tras ellos, aparecieron Newt y Albie con rostros preocupados. El entusiasmo se evaporó de inmediato. Hey, dijo Minho. Estábamos por. Sigan trabajando, lo interrumpió Albie. No hay tiempo que perder. ¿Descubrieron algo? ¿Cualquier cosa? Minho retrocedió ante la dureza de sus palabras, pero Thomas notó en su cara más confusión que enojo. Sí, yo también estoy encantado de verte. Pero, en realidad, si encontramos algo, contestó Minho. Curiosamente, Albie parecía casi decepcionado. Porque todo este lugar miertero se está cayendo a pedazos, repuso, lanzándole una mirada de furia a Thomas, como si él fuera el culpable de todo. ¿Qué problema tiene? Pensó, mientras la rabia se encendía en su interior. Habían estado trabajando como locos todo el día, ¿y así se lo agradecían? ¿De qué hablas? Preguntó Minho. ¿Qué más ocurrió? Newt señaló hacia la caja. Hoy no llegaron los malditos suministros. Durante 2 años, han venido todas las semanas, el mismo día y a la misma hora. Pero hoy no. Los 4 dirigieron la vista hacia las puertas de acero pegadas al piso. A Thomas le pareció que había una sombra flotando sobre ellas, más oscura que el aire gris que los rodeaba. Zuck, ahora sí que estamos jodidos, murmuró Minho, y su reacción alertó a Thomas de lo grave que era la situación. No hay sol para las plantas, dijo Newt, ni provisiones en la caja. Sí, yo diría que estamos completamente jodidos. Albie se había cruzado de brazos y miraba con odio la caja, como tratando de abrir las puertas con la mente.
Thomas deseó que no se le ocurriera contar lo que había visto en la transformación, o cualquier cosa que estuviera relacionada con él. Especialmente ahora. Claro, pero de todos modos, continuó Minho. Descubrimos algo raro. Thomas esperaba que Newt y Albie tuvieran una reacción positiva ante las noticias, quizás hasta podrían ampliar la información para echar luz sobre el misterio. ¿Qué? Preguntó Newt, arqueando las cejas. Minho se tomó 3 largos minutos para explicar todo, empezando por el penitente al que habían seguido y terminando con el resultado de su experimento de arrojar piedras. Debe conducir al sitio donde, ya saben, viven los penitentes, concluyó. La fosa de los penitentes, agregó Thomas. Los 3 lo miraron, irritados, como si no tuviera derecho de hablar. Pero, por primera vez, no le molestó que lo trataran como el novato. Tengo que ver eso por mí mismo, caray, dijo Newt, y luego murmuró. Es difícil de creer. Thomas estaba totalmente de acuerdo. No sé qué podamos hacer, exclamó Minho. Tal vez construir algo para bloquear ese pasadizo. Ni lo sueñes, contestó Newt. Esos monstruos pueden trepar las malditas paredes, ¿recuerdas? Nada que nosotros podamos levantar los mantendría alejados de allí. Un gran alboroto afuera de la finca distrajo su atención de la conversación. Un grupo de habitantes se encontraban en la puerta de entrada, hablando acaloradamente. Chuck era uno de ellos y, apenas los divisó, se acercó corriendo muy excitado. Thomas se preguntó qué nueva locura habría sucedido. ¿Qué pasa? Preguntó Newt. Está despierta, gritó. La chica despertó. A Thomas se le retorció el estómago y se apoyó contra la pared de concreto de la sala de mapas. La chica, la que hablaba en su cabeza, quería salir corriendo antes de que ocurriera otra vez, antes de que entrara en su mente. Pero era demasiado tarde. Tom, no conozco a esta gente. Ven a buscarme. Todo se está esfumando. Me estoy olvidando de todo menos de ti. Tengo mucho que contarte. Pero mi memoria se está desvaneciendo. No comprendía cómo hacía ella para estar dentro de su cabeza. Teresa hizo una pausa, y luego le dijo algo que no alcanzó a comprender. El laberinto es un código, Tom. El laberinto es un código. Capítulo 36. No quería verla. Ni a ella ni a nadie. Apenas Newt se dirigió a la finca, Thomas se escabulló sigilosamente, esperando que no notaran su ausencia en medio de la excitación. Y no le resultó difícil. Bordeó el extremo del área y huyó hacia su rincón aislado, detrás del bosque de las lápidas. Se acomodó en el nido de hiedra y se cubrió con una manta hasta taparse la cabeza. Creyó que sería una buena forma de evitar la intromisión de Teresa en su mente. En pocos minutos, su corazón se había calmado. La peor parte fue olvidarme de ti. Se apretó los oídos con los puños, pensando que se trataba de otro mensaje dentro de su cerebro. Pero no, esa vez había sido distinto. Lo había escuchado fuera de su cabeza. Era la voz de una mujer. Un estremecimiento le recorrió la espalda mientras retiraba la manta de su cara. Teresa se encontraba a su derecha, apoyada contra la gran pared de piedra. Tenía un aspecto muy diferente. Estaba despierta, alerta y de pie. Con una camisa blanca de manga larga, jeans y zapatos cafés, lucía mucho más atractiva que cuando estaba inconsciente. El pelo negro enmarcaba la piel blanca de la cara, en la que brillaban esos ojos de un azul profundo. Tom, ¿en serio no te acuerdas de mí? Le preguntó. Tenía una voz suave que en nada se parecía a ese sonido duro y demencial que había escuchado el día de su llegada, cuando ella había entregado el mensaje de que todo iba a cambiar. ¿Quieres decir que, tú te acuerdas de mí? Repuso, avergonzado por el tono agudo que se le había escapado al final de la frase. Sí. No. Puede ser, contestó, levantando los brazos en señal de disgusto. No sé cómo explicarlo. Thomas abrió la boca, pero luego la cerró sin decir nada. Yo me acuerdo que recordaba, murmuró. Emitió un largo suspiro mientras se sentaba, encogía las piernas y ponía los brazos alrededor de ellas. Sentimientos. Emociones. Como si tuviera en mi cabeza estantes con etiquetas para los recuerdos y las caras, pero vacíos. Como si todo lo anterior a esto se encontrara del otro lado de una cortina blanca. También tú. ¿Pero cómo es que me conoces? Sentía que las paredes daban vueltas a su alrededor. No lo sé, respondió Teresa, observándolo fijamente. Es algo anterior a llegar al laberinto. Tiene que ver con nosotros. Pero, como ya te dije, es un recuerdo casi vacío. ¿Tú conocías el laberinto?
¿Quién te habló de él? Acabas de despertarte. ¿Yo? Es todo muy confuso en este momento, confesó, estirando la mano. Pero yo sé que eres mi amigo. Aturdido, se destapó por completo y se inclinó hacia adelante para tomar su mano. Me gusta cuando me dices Tom. Apenas la frase brotó de su boca, se dio cuenta de que había dicho una estupidez. Teresa puso los ojos en blanco. Bueno, es tu nombre, ¿no? Sí, pero casi todos me llaman Thomas, excepto Newt que me dice Tommy. Tom me hace sentir como si estuviera en mi casa o algo así. Aunque tampoco sé cómo es realmente tener un hogar, comentó con una risa amarga. Creo que estamos metidos en un gran lío. Ella sonrió por primera vez y él casi tuvo que desviar la mirada, como si no tuviera derecho de contemplar su expresión. Pensó que no podía ocurrir algo tan lindo en un lugar tan sombrío y gris. Sí, es cierto, dijo Teresa. Y tengo miedo. Yo también, puedes creerme, y se había quedado muy corto con el comentario. Permanecieron un largo rato mirando al piso. ¿Qué? Comenzó a decir él, sin saber cómo formular la pregunta. ¿Cómo hiciste para hablarme dentro de la mente? Hizo un gesto de ignorancia. Ni idea, simplemente me sale, dijo en la cabeza de Thomas. Luego volvió a hablar en voz alta. Es como si trataras de andar en bicicleta aquí, si hubiera. Estoy segura de que podrías hacerlo sin pensar. ¿Pero acaso te acuerdas de haber aprendido? No, quiero decir, recuerdo que andaba en bicicleta, pero no haber aprendido. Hizo una pausa y lo asaltó una ola de tristeza. Ni quien me enseñó. Bueno, dijo ella, mientras sus ojos parpadeaban como si tuviera vergüenza de la repentina melancolía de él. Nada, es algo así. Ahora está todo clarísimo. Teresa alzó los hombros. No le habrás contado a nadie, ¿verdad? Dirían que estamos delirando. Cuando ocurrió por primera vez, lo pensé. Pero creo que Newt creyó que yo estaba agotado o algo por el estilo, respondió, sintiéndose inquieto, como si fuera a enloquecer si no se movía. Se levantó y empezó a caminar en círculos. Tenemos que tratar de entender lo que está sucediendo, esa extraña nota que decía que serías la última persona en venir aquí, tu estado de coma, el hecho de que puedas hablarme telepáticamente. ¿Se te ocurre algo? Ella lo seguía con los ojos mientras él no dejaba de ir de un lado a otro. Puedes ahorrarte el esfuerzo y dejar de hacer preguntas. Todo lo que tengo son impresiones vagas, que tú y yo éramos importantes, que nos usaron de alguna manera. Que somos inteligentes, que vinimos acá por algún motivo. Sé que fui la que activó el final, aunque no sé lo que eso significa, lanzó un gruñido y se sonrojó. Mis recuerdos son tan inútiles como los tuyos. Se arrodilló delante de ella. No es así. Estabas al tanto de que mi memoria fue borrada sin preguntármelo, y de otros datos. Tú sabes mucho más que yo y que todos los demás. Sus miradas se encontraron durante un buen rato, parecía que la mente de ella daba vueltas, intentando hallar una explicación. Realmente no lo sé, le dijo en la cabeza. Otra vez con lo mismo, exclamó Thomas en voz alta, aunque se sentía aliviado de que el truco ya no lo volviera loco. ¿Cómo lo haces? Lo ignoro, me sale solo. Y estoy segura de que tú también puedes hacerlo. Bueno, no estoy demasiado ansioso por probar, bromeó, sentándose y levantando las piernas como ella. Mencionaste algo en mi mente, justo antes de encontrarme aquí. Algo así como, el laberinto es un código. ¿Qué quisiste decir? Cuando me desperté, fue como si estuviera en un manicomio. Unos chicos raros revoloteaban alrededor de mi cama, los recuerdos giraban como un torbellino dentro de mi cabeza. Traté de aferrar algunos y eso fue lo que tú escuchaste. No puedo recordar por qué lo dije. ¿Te acuerdas de algo más? En realidad, sí, respondió mientras se subía la manga del brazo izquierdo y mostraba el bíceps. Había algo escrito en su piel con tinta negra muy fina. ¿Qué es eso? Preguntó, inclinándose para observar mejor. Léelo tú mismo. Las letras eran garabatos pero, al acercarse, pudo descifrar lo que decían. Cruel es bueno. Su corazón comenzó a latir aceleradamente. Yo ya he visto esa palabra antes, murmuró, tratando de entender el significado de la frase. En unas criaturas que viven aquí. Los escarabajos. ¿Qué son? Unas maquinitas con aspecto de lagartijas que son espías de los creadores, las personas que nos mandaron acá. Teresa reflexionó un momento acerca de lo que acababa de escuchar, con la mirada perdida. Luego clavó los ojos en su brazo. No puedo recordar por qué lo anoté, dijo, mientras se chupaba el pulgar y comenzaba a borrar las palabras. Pero no dejes que lo olvide,
tiene que significar algo. Las 3 palabras se repetían una y otra vez en la cabeza de Thomas. ¿Cuándo las escribiste? Al despertar. Había un bolígrafo y un bloc al lado de la cama. Las anoté en medio del caos. Estaba desconcertado ante esa chica. Primero, la conexión que había sentido hacia ella desde el principio. Luego, lo de hablar en su mente y ahora eso. Todo lo que tiene que ver contigo es raro. ¿Te das cuenta, no? A juzgar por tu pequeño escondite, yo podría pensar que tampoco eres muy normal que digamos. Eso de vivir en el bosque. Trató de poner cara de enojado pero luego sonrió. Esconderse le resultaba un poco patético y se sentía algo avergonzado. Bueno, tú me resultas familiar y afirmas que somos amigos. Supongo que voy a confiar en ti, concluyó y extendió la mano otra vez. Ella la tomó, y la sostuvo un rato largo. Thomas sintió que un temblor muy agradable recorría su cuerpo. Lo único que quiero es volver a casa, dijo Teresa, soltándole por fin la mano. Igual que todos ustedes. Regresó de manera brusca a la realidad y recordó lo negro que se había vuelto el universo. Sí, últimamente todo es un asco. El sol desapareció y el cielo se puso gris. No nos enviaron las provisiones semanales, de una manera o de otra, parece que todo va a terminar. Pero antes de que ella pudiera contestar, Newt apareció corriendo a través del bosque. ¿Pero dónde? Exclamó, mientras se detenía delante de ellos y miraba a Teresa. Albie y algunos más se encontraban detrás. ¿Cómo llegaste hasta aquí? El Doc me dijo que desapareciste en un maldito segundo. Ella se levantó, sorprendiendo a Thomas por la seguridad con que lo hizo. Creo que se olvidó de un pequeño detalle, la parte en que le di una patada en la entrepierna y salí trepando por la ventana. Thomas casi se echa a reír mientras Newt se volteaba hacia un muchacho mayor, que tenía la cara del color de un jitomate. Felicitaciones, Jeff, le dijo. Eres oficialmente el primer tipo de este lugar que recibe una paliza de una chica. Pero Teresa no se detuvo allí. Si sigues hablando así, tú serás el próximo. Newt los encaró, sin demostrar miedo alguno. Se quedó en silencio, observándolos. Thomas le sostuvo la mirada, preguntándose qué estaría pasando dentro de su cabeza. Albie se acercó. Ya estoy harto de esto, exclamó, apuntando al pecho de Thomas como si fuera a golpearlo. Quiero saber quién eres tú, quién es esta Larcha y cómo es esto de que ustedes se conocen. Thomas se puso muy mal. Albie, te juro. Garlopo, ella vino directo hacia ti apenas se despertó. Lo invadió la ira pero, al mismo tiempo, sintió temor de que Albie explotara como ven. ¿Y con eso qué? Yo la conozco y ella me conoce, o al menos, eso solía ocurrir. Pero no me acuerdo de nada y ella tampoco. ¿Qué hiciste? Preguntó Albie mirando fijamente a Teresa. Thomas, confundido ante la pregunta, la observó para ver si sabía de qué estaba hablando Albie. Pero ella no respondió. ¿Qué hiciste? Gritó el líder. Primero el cielo y ahora esto. Activé algo, contestó ella pausadamente. No fue a propósito, lo juro. Detoné el final, pero no sé lo que eso significa. ¿Qué ocurrió, Newt? Preguntó Thomas, evitando hablar directamente con el líder. ¿Cuál es el problema? Albie lo tomó de la camisa. ¿Qué pasó? Yo te voy a contar qué pasó, Larcho. Estabas tan ocupado acá haciéndole ojitos a esta chica que no te molestaste en mirar a tu alrededor. Bueno, fue por eso que no te diste cuenta de la hora que es. Thomas miró su reloj y descubrió con horror que era lo que se le había pasado por alto. Supo lo que Albie diría a continuación, antes de que las palabras brotaran de sus labios. Las paredes, zank. Las puertas. Hoy no se cerraron. Si te está gustando este audiolibro, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y activar la campanita para que YouTube te avise cuando suba uno nuevo. Gracias por escuchar.